Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. 2023, año electoral, y todavía hay algunas fuerzas políticas que no tienen un dispositivo de cuidado, un escudo de cómo trabajar el circuito de la viralización. Un circuito que vemos, sucede y del que tal vez participamos queriendo o sin querer todos los días. Parte de lo que sucede es que se fomenta lo que se quiere combatir. Las nuevas derechas del mundo, como son digitales, nacidas al calor del mundo digital, tienen esa lógica incorporada. Y son obviamente especialistas en usarnos. Y muchos de nosotros seguimos pensando con el idioma del siglo XX, mientras ellos saben que presidente cambió el fútbol. Una agrupación que sabe de esto es, por ejemplo, la derechista española Vox. Hicieron algo tramposo pero eficaz hace ya un tiempo. Armaron espacios, crearon lugares propios para que gays y lesbianas, de los que ellos estaban por supuesto en contra, salieran a quejarse, es decir, usaron la queja de los otros a su favor. Por supuesto, porque ellos trabajan sobre la base de la indignación. Intentan indignar para que eso les ayude a expandir su mensaje. Cuando todo el mundo se detiene en algo y dice ¡qué barbaridad!, inmediatamente se amplifica el mensaje. Cuando quizás lo mejor hubiera sido dejar a los monstruos, ni mirarlos y que se queden solos. ¿Cómo se contiene a las marcas que se basan en el enfrentamiento? ¿Cómo se hace esto en la era de la viralización instantánea y que nos tiene a nosotros ya no como espectadores pasivos, sino como parte actuante en la era de la indignación? Como decíamos, las derechas, las nuevas derechas saben manejar los intersticios de la proliferación porque saben hablar la lengua de Internet. Cambió el fútbol, presidente, cambió la lengua y cambió el idioma del mundo. Por ejemplo, la propia definición de ciertos espacios de la política, el concepto de liberales. Estaba viendo la serie Playlist en Netflix, que es la historia de Spotify, y ahí definen al técnico creador del algoritmo de Spotify como un ultraliberal. Me puse a pensar y dije, claro, desde la internet masiva también hay que repensar no solamente las prácticas, sino las definiciones que les damos a los espacios de la política. Ultraliberal. Es que por supuesto Internet le cambió el sentido a la idea de liberalismo, porque de la idea de derechos individuales se pasó al concepto de jóvenes que no quieren que les regulen el acceso a Internet. Básicamente esto eran los creadores de estas plataformas. No quieren que les regulen ni el Estado, pero ojo, tampoco las corporaciones. Por eso muchos políticos tradicionales no los entienden, porque no entienden Internet. Les siguen hablando a los liberales de la década del 60. Y hoy, para entender a estos chicos, a estos jóvenes, más que a Adam Smith, tienen que conocer a Aaron Swartz, este joven anarco-libertario que terminó suicidándose porque lo persiguió tanto la ley estadounidense, que lo que quería era Internet libre, sin estados ni corporaciones. Es al revés. Hoy casi nada de lo público no es público. Y quienes no quieren entender este nuevo idioma les queda una sola opción, encerrarse. Aunque como camino en la política muy aconsejable no es. Algunos incluso proponen o creen, por desesperación o por desconocimiento, que se trata de regular, de hacer leyes. Todo lo contrario, el efecto contrario. Además de que es imposible, es contraproducente. Lo define muy bien el efecto Streisand. ¿Conoces el efecto Streisand? El efecto Streisand es un fenómeno en el que un intento de censura o de encubrimiento de cierta información fracasa o, como digo, termina siendo contraproducente. Porque esa información termina siendo ampliamente divulgada y reconocida y recibe mayor visibilidad de la que hubiera tenido si no se la hubiese pretendido acallar. Normalmente estos intentos de censura, es eso, se dirigen hacia fotos, archivos, páginas, comentarios, a través de amenazas, en los casos más fuertes,
o incluso en demandas de que eso no se diga. Lejos de ser eliminada, esa información termina creciendo en publicidad y ahí la distribución a través de redes, sitios y demás no para. Este efecto ocurre, según lo que algunos especialistas indican, porque la red interpreta la censura como un daño, como un ataque hacia ella. La red como movimiento político. Según algunos otros, lo que además se suma es la curiosidad que prohíbe la prohibición. ¿Qué es esto que no me dejan conocer? Por eso el efecto Streisand es la consecuencia de una táctica de censura fallida, en la que el intento por reducir la indignación resultó exitoso. Esto significa básicamente que para censurar un contenido de manera efectiva no alcanza con retirar ese contenido de internet o de cualquier otro medio o soporte, sino que es necesario lograr también que ese acto pase inadvertido, que la autocensura triunfe. No pasa en este momento, no pasa en esta época. Al revés, quienes manejan esta táctica nos buscan con la indignación y ahí entramos todos indignados, quejándonos, a reproducir más incluso lo que no queríamos que se reprodujera. La historia del efecto Streisand se remonta a marzo de 2003. En ese momento, la superestrella Barbra Streisand denunció al fotógrafo amateur Kenneth Adelman porque decía que éste había violado su privacidad con una fotografía en la que se veía su mansión en California. La fotografía era parte de una serie de 12.000 imágenes de Adelman que había publicado en una página web para documentar los efectos de la erosión y el desarrollo inmobiliario en el litoral californiano. Barbra Streisand además pidió 50 millones como paga por los daños que ella había sufrido. El juez desestimó el caso y ordenó a la actriz cubrir los costos legales del fotógrafo y que pagara $150.000. Ella a él. Streisand había intentado que se retirase de internet la fotografía aérea porque contenía imágenes de la costa y de su casa. Ella alegaba que su derecho a la privacidad estaba primero y en esa fotografía aparecía un primer plano de su casa en Malibú. Por su parte, el fotógrafo Adelman explicaba que él fotografiaba propiedades en general y que eso era público. El periódico San José Mercury News advirtió poco después que aquella imagen se había hecho sumamente popular en internet. La imagen original había sido descargada apenas 6 veces antes de la demanda. Pero cuando se divulgó la acción judicial que había iniciado Barbra Streisand, hubo 420.000 descargas de esa misma imagen en un mes, sin contar las ocasiones en que la misma foto fue compartida fuera del sitio pictopia.com donde se había publicado. Con su intento de censura, Barbra Streisand consiguió que una información en un primer momento intrascendente terminase obteniendo una enorme repercusión mediática, por supuesto no deseada por la actriz, al punto de que el fenómeno hoy lleva su nombre. Es al revés. Por supuesto que esto no lo inicia ella. Hay cientos de ejemplos en la era analógica. Sin ir más lejos, en el año 1300 a.C., con el faraón Horemheb. Tras el golpe de estado de Horemheb, él y sus sucesores trataron de borrar todo recuerdo del faraón Akenatón, borrando sus inscripciones, la ciudad que había fundado, sacándolo de las listas reales. El resultado, por supuesto, fue que el interés creciera. En 1941, William Randolph Hearst, que odiaba escuchar hablar de Citizen Kane, prohibió cualquier anuncio, crítica o mención en sus diarios sobre esta película y además que creciera la difamación contra Orson Welles. Imposible. La película, la ficción, Orson Welles no paraba de crecer. Pasó lo mismo con La vida de Brian. La película no llegó a verse en Irlanda y Noruega, donde se la prohibió. Claro, en Suecia había carteles que decían: esta película es tan divertida que la han prohibido en Noruega. Bastó eso para que fuera un escándalo y un éxito mundial.
Las caricaturas de Mahoma en el diario danés Jyllands-Posten publicó unas polémicas caricaturas de Mahoma, se intentó prohibir y la sola solidaridad con el periódico hizo que esto fuera un escándalo mundial. Los comentarios sobre el Gamergate en el 2014. En algunos casos, los comentarios sobre este escándalo fueron bloqueados o borrados de varios sitios web. El escándalo creció, el Washington Post habló del escándalo, los protagonistas migraron de red social y en otras redes sociales aumentaron la discusión y terminó siendo también un escándalo mundial. En Túnez, en noviembre de 2007, el expresidente Zine al-Abidine Ben Ali bloqueó el acceso a YouTube. Bastó eso para que esa decisión se volviera en contra. Comenzaron algunos activistas a enlazar videos sobre las libertades civiles a la imagen del Palacio Presidencial en Google Earth. Las fotos de Beyoncé en 2013, un efecto que no abandona nunca a los famosos. Uber en 2014. Conductores de taxis protagonizaron una protesta masiva en las calles de Londres, descontentos con la llegada de Uber. Al poco tiempo, Uber se convierte en una de las marcas más exitosas en Europa. En un año electoral será muy dañino lo que pase con quienes no entiendan cómo Internet le cambió el idioma también a la política. Cambió el idioma, presidente. Los mensajes vuelan y ni quiero saber lo que va a pasar en este año electoral con el papel que jugará la inteligencia artificial. Vamos a dejar esto último macerando porque merece uno o varios episodios más. Escuchaste Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, Seguimos con la opción seguir. coordinación y producción de contenidos, Sebastián Pedrón. Marcelo Figueroa, Fernando Candellas. Martín Castillo. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.